Ahora vamos a continuar con Mateo 17, porque aquí es a donde mucha gente se va para decir que la gente se va al cielo cuando se muere. Así es de que el rapto y eso de irnos al cielo cuando nos morimos, todo está amarrado junto, con este engaño del rapto, pensando que todos aquellos que estén viviendo antes de la resurrección sean raptados lejos y que no tengan que experimentar la gran tribulación y se van a Mateo 17 para mostrar que cuando se mueren se van al cielo, pero vamos a ver, vamos a leerlo para ver qué es lo que realmente dice. Mateo 17, versículo 1. Y después de 6 días, Jesús tomó con él a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan y los llevó a una montaña alta y él fue transfigurado. Y eso transfigurado significa que era una visión. Jesús estaba en la carne todavía y después de la visión estaba en la carne. Pero en esta visión fue transfigurado delante de ellos. Y dice, y su cara brilló como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces aquí, allí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y Pedro respondió y le dijo a Jesús, Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Si deseas, déjanos hacer 3 tabernáculos aquí, uno para ti y uno para Moisés y uno para Elías. Y mientras él estaba hablando, una nube brillante de repente los ensombreció, y aquí una voz fuera de la nube dijo, Este es mi Hijo, el amado, en quien me deleito, escúchenlo. Entonces este era un mensaje directamente de Dios el Padre. Probablemente un ángel hablando las palabras de Dios, pero solamente dice que dice una voz. Versículo 6 dice, y cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus caras en extremo terror. Pero Jesús vino y los tocó y dijo, levántense y no estén aterrorizados. Pero cuando ellos miraron, no vieron a nadie excepto a Jesús solo. Luego, mientras ellos estaban bajando de la montaña, Jesús les ordenó diciendo, no le digan la visión a nadie, ¿verdad? Entonces esta era una visión, no era un- no era un cambio, ni significaba mucho menos que Moisés y Elías ya hubieran estado en el cielo, porque nadie va a ser un ser espiritual ¿hasta cuándo? Hasta la primera resurrección. Ahora, ¿ha ocurrido alguna parte de la primera resurrección? No. Entonces esto es exactamente lo que Jesús dijo. Les dijo, no le digan la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. Ahora, vamos a otra escritura. Vamos a Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, porque vamos a ver si hay alguien que está en el cielo cuando Juan ve esta visión en Apocalipsis 4. Vamos a leerlo. Versículo 1. Apocalipsis 4:1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí fue como si una trompeta estuviera hablándome, diciendo, Sube aquí y te mostraré las cosas que deben tener lugar después de estas cosas. E inmediatamente estuve en el Espíritu. Él lo vio en visión. Él no fue cambiado de carne a espíritu, sino que fue una experiencia espiritual en una visión que él tuvo. Y aquí un trono fue colocado en el cielo y uno estaba sentado sobre el trono. Y quien estaba sentado era en apariencia como una piedra de jaspe y una piedra de cornalina, y un arco iris estaba alrededor del trono. Y como una esmeralda su apariencia, y alrededor del trono había 24 tronos, y sobre los tronos vi 24 ancianos sentados,
son seres creados por Dios. Porque, qué es lo que decía en, en Juan 3:13? Nadie ha subido al cielo, excepto el Hijo del Hombre que ha bajado del cielo. Así es de que todas estas cosas que aparentan como si estuvieran en el cielo, están siendo vistas en visión. Juan no fue traspasado de carne a espíritu, porque después murió. Dice, estos ancianos sentados vestidos de ropa blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro, y procediendo del trono habían luces y truenos y voces y 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, estaban ardiendo delante del trono. Y delante del trono había un mar de vidrio como cristal, y alrededor del trono y sobre el trono había 4 criaturas vivientes. Y podemos amarrar esto con Ezequiel 6 y ver cómo Ezequiel vio algo muy, muy similar con los querubines. Y habla aquí de las 4 criaturas vivientes y de los 24 ancianos, pero la pregunta, ¿cuántos santos están allí en el cielo? Ahora, ninguno, ninguno. Porque dice, nadie ha subido al cielo. Porque la primera resurrección no ha tomado lugar. Y la primera resurrección no va a tomar lugar en unas, ¿cómo decirlo? Como en una serie de eventos, sino que va a ser un solo evento, la primera resurrección. Ahora vamos a regresar a 1 Corintios, 1 Corintios 15, porque esto es lo que nosotros llamamos el capítulo de la resurrección y explica muchas cosas de ser resucitado de carne a espíritu. 1 Corintios 15. Y vamos a ver algo muy interesante aquí, porque los corintios estaban creyendo en la falsa doctrina de que no había resurrección para aquellos que son de Cristo, obviamente. Ahora, si usted cree que cuando usted muere, que usted automáticamente se va al cielo, entonces no hay necesidad para una resurrección, ¿cierto? Entonces esto empezó desde muy temprano. Capítulo 15, 1 Corintios. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Ahora, estoy declarándoles, hermanos, el mismo evangelio que les proclamé, el cual también recibieron y en el cual ahora están permaneciendo, por el cual también están siendo salvos. ¿Esto qué nos dice? La salvación es un proceso, siendo salvos. Hemos sido engendrados de nuevo, como vimos con el apóstol Pedro. Hemos sido engendrados de nuevo por Dios el Padre. No hemos nacido todavía. La resurrección va a ser cuando nazcamos de nuevo, pero no hasta entonces. Entonces, cualquier persona el día de hoy que diga que ya ha nacido de nuevo, están totalmente equivocados, porque todavía están viviendo en la carne. Y muchos de los que dicen que han nacido ya de nuevo, ni siquiera han recibido el Espíritu Santo de Dios, porque no se han arrepentido y no han sido bautizados, no han recibido el Espíritu Santo de Dios todavía para ser engendrados. Dice, por el cual están siendo salvos si están aferrando a las palabras que les proclamé. De otra manera, de otra forma, han creído en vano. Porque en primer lugar, yo les entregué, versículo 3, lo que también he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras, y que fue sepultado, y que fue levantado el tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Eso es, ¿qué? Eso es una resurrección, ¿cierto?
ser cambiado de carne a espíritu. Y fue levantado de los muertos. Fue levantado al tercer día. De acuerdo a las escrituras, y que apareció a Cefas y luego a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de quienes la mayor parte están vivos hasta ahora, pero algunos han dormido, que significa que han muerto. Versículo 7. Siguiente apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, y al final de todos se me apareció a mí también, como a uno que fue nacido de un aborto espontáneo. Porque soy el menor de los apóstoles, y no me ajusto ni siquiera para ser llamado un apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano, sino que he trabajado más abundantemente que todos ellos. Sin embargo, no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y eso es lo que es importante. Todos aquellos de nosotros que somos convertidos, todos aquellos de nosotros que somos ancianos y maestros, hacemos lo que hacemos por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios y enseñamos la palabra de Dios. Eso es lo que debemos nosotros hacer. Nada de jerarquías, nada de estar rigiendo sobre los hermanos, ni estar dictando sus vidas, porque nosotros tenemos que vivir nuestras vidas de acuerdo con la palabra, como se nos dice en la palabra, y cada uno debemos de hacerlo. Versículo 11. Ahora entonces sea yo o ellos, así predicamos y así han creído ustedes. Pero si Cristo está siendo predicado, que Él se levantó de los muertos, esa es la resurrección, ¿cierto? ¿Cómo es que algunos entre ustedes están diciendo que no hay resurrección de los muertos? La doctrina falsa de que cuando uno muere, uno se va al cielo. Esa es una doctrina pagana. Todo lo que se encuentra en el cristianismo del día de hoy es una falsa doctrina de Satanás el diablo, con un Cristo falso, con una falsa esperanza, y como veremos, no va a haber ningún rapto. Y vamos a ver qué dice Pablo aquí, porque si hubiera algún rapto tomando lugar, aquí es donde estaría, ¿cierto? Y si no hubiera resurrección, entonces hubiera qué. Él hubiera estado de acuerdo con aquellos en Corintio que estaban predicando una falsa doctrina de que no había resurrección, ¿cierto? Vamos a ver lo que dice. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha sido levantado. Y si Cristo no ha sido levantado, entonces nuestra predicación es en vano y su fe es también en vano. Versículo 15. Y si nosotros somos encontrados también de ser falsos testigos de Dios. Es interesante. ¿Cuántos falsos testigos de Dios hay el día de hoy? Hay tantos, están en todas partes. Y fue lo que dijo Jesús, que iba a haber falsos profetas diciendo que eran el Cristo y muchos lo iban a creer. Dice, entonces, nuestra predicación es en vano y su fe es también en vano. Y nosotros somos encontrados también ser falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él levantó a Cristo, a quien Él no levantó, si ciertamente los muertos no son levantados. Porque si los muertos no son levantados, tampoco Cristo ha sido levantado. Entonces, ¿cómo pueden hacer esto? Poner en el protestantismo, en el catolicismo, decir que cuando usted se muere se va al cielo, o se va al infierno, o se va al purgatorio, si tiene suerte. Versículo 17. Pero si Cristo no ha sido levantado, su fe es vana. Ustedes también están todavía en sus pecados. Pensemos en eso. No les dice exactamente eso lo que sucede con los protestantes, porque si usted cree
y usted se arrepiente. Si usted se arrepiente, se va a bautizar, y cuando usted se bautiza y usted hace ese pacto con Dios para recibir el Espíritu Santo, usted no es nacido de nuevo, usted es engendrado de nuevo, como dijo el apóstol Pedro. Entonces nosotros tenemos que vivir nuestra vida de la manera en que Dios quiere, para crecer en gracia y en conocimiento, para desarrollar el carácter de Dios, para vivir por cada palabra de Dios. Entonces todo esto está envuelto en, en lo que dice aquí en 1 Corintios 15. Pero si Cristo no ha sido levantado, su fe es vana. Ustedes están todavía en sus pecados. Y aquellos que han dormido en Cristo han entonces perecido. En otras palabras, mueren y ya no hay manera de salir de esa tumba si no hay resurrección, ¿cierto? Pero leemos en Apocalipsis 20 que hay también otra resurrección. Pero esa es otra historia, después hablaremos de eso. Pero vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 19. Si en esta vida únicamente tenemos esperanza en Cristo, somos de toda la gente los más miserables. Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. Pongan atención, el primer fruto de aquellos que han dormido. Así es de que la visión de la transfiguración no prueba que nadie esté en el cielo el día de hoy. Lo que vimos en Apocalipsis 4 y 5 muestra que está Jesucristo, Dios el Padre, los 24 ancianos y ángeles. Y ahí están. Ninguno de los santos está ahí. Ninguno de los apóstoles está ahí. Versículo 21. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, porque todos tenemos ese gen de la muerte, y esa es la manera en la que es. Todos mueren. Ahora, si usted es recogido al cielo en un rapto, usted no va a morir. Nunca pensaron en esto, ¿cierto? Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán hechos vivos. Pero cada uno, entonces dice, si todos serán hechos vivos, tenemos que ser resucitados de los muertos, justamente como Cristo. Ahora pongamos atención en el versículo 23. Dice, pero cada uno en su propio orden. La primera resurrección y después la segunda resurrección y después la segunda parte de la segunda resurrección. Cada uno en su propio orden. Dice Cristo, el primer fruto, luego aquellos que son de Cristo a su venida. Entonces, ¿cómo podemos tener un rapto que te lleva al cielo antes de que la tribulación ocurra si Cristo no ha regresado y usted no ha sido resucitado entre los muertos? Es muy interesante, piensen en esto. Pero cada uno en su propio orden, versículo 23, Cristo el primer fruto, luego aquellos que son de Cristo a su venida. Después viene el fin, cuando Él habrá entregado el reino a quien es Dios y Padre, y cuando habrá puesto un fin a todo gobierno y toda autoridad y poder, porque está ordenado que Él reine hasta que Él haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. Ahora eso es todo, ¿verdad? Hasta el final, ¿verdad? Que sea Satanás removido, los demonios removidos, todos los malvados van a ser echados en el lago de fuego, ¿verdad? Y quemados, limpio de todo, todos sus enemigos. Y dice, y el último enemigo a ser destruido es la muerte.
porque Él ha puesto todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Pero cuando es dicho que todas las cosas han sido puestas en sujeción, es claramente evidente que no incluye a quien puso todas las cosas en sujeción bajo Él. Pero, pero cuando Él haya puesto todas las cosas en sujeción a Él, entonces el Hijo mismo estará también sujeto, ¿verdad? A quien puso todas las cosas en sujeción a Él. Estamos hablando de Dios el Padre. Dice, de modo que Dios puede hacer todo en todos. De otro modo, ¿qué hará, qué harán quienes han sido bautizados para la resurrección de los muertos? Esa es la razón por la cual nos bautizamos, para la resurrección de los muertos. Ahora, los mormones les gusta decir eso y decir, bueno, usted puede ser bautizado por todos sus parientes para que ellos no tengan que ser bautizados. Y también tienen ceremonias especiales de bautismo, ¿verdad? Donde las personas eh, famosas, que alguien sea bautizado en lugar de ello, pero eso es una doctrina necia, porque no hay nada en la Biblia que hable de esto. De otro modo, ¿qué harán quienes han sido bautizados para la resurrección de los muertos si los muertos no son levantados en absoluto? Porque entonces, ¿son ellos bautizados para la resurrección de los muertos? Y esto nos muestra nuestra muerte espiritual. Y también usted está poniendo su vida para que sea fiel hasta la muerte. Ahora, porque Dios lo va a resucitar a usted de entre los muertos. Y luego nos muestra en el versículo 30, dice, ¿por qué estamos también en peligro a toda hora? Muero diariamente. Esto es estar venciendo la carne, estar venciendo el pecado, estar haciendo morir las cosas que nos alejan de Cristo. Y todas estas cosas, dice, muero diariamente por nuestra jactancia, la cual tengo en Cristo Jesús nuestro Señor. Si peleé como un hombre con bestias en Éfeso, ¿de qué me aprovechó si los muertos no son resucitados? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No sean engañados. El mal compañerismo corrompe el buen comportamiento. Y eso es de lo que está hablando con esta falsa doctrina de que no hay resurrección. No sean engañados. Versículo 34. Despierten a la justicia y no pequen, porque algunos de ustedes no tienen el conocimiento de Dios. Digo esto para su vergüenza. No obstante, alguno dirá, cómo son levantados los muertos? ¿Y con qué cuerpo vienen? Ahora, esa es una pregunta muy interesante. Y en estos programas arqueológicos, ¿verdad? Han encontrado restos humanos y cosas como estas. ¿Pero qué es? No va a ser el mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu en el hombre que viene con el engendramiento de usted como un ser humano en el vientre de su madre. Y usted lo puede leer en el libro Para qué nació usted. Y con ese espíritu del hombre, usted recibe la vida, recibe conciencia, eso es lo que lo hace usted un ser humano. Entonces, precisamente por eso usted tiene que ser engendrado de nuevo para recibir el Espíritu Santo de Dios, que se une con su espíritu humano. Y entonces, en la resurrección, el Espíritu de Dios le da un cuerpo completamente nuevo espiritual, una nueva mente espiritual. Y entonces es usted capaz de ser un hijo o hija de Dios nacido de nuevo en ese punto, en la resurrección. Ahora, pongamos atención como todo esto realmente deshace cualquier cosa que tenga que ver con eso del rapto. Dice, tonto, lo que siembra
No viene a vida a menos que muera. Y luego nos habla acerca de plantar una semilla. Si usted planta una semilla, empieza a brotar nueva vida. Y, y compara esto a otros seres vivientes. Dice, y lo que siembre no es el cuerpo que será, sino el grano desnudo. Puede ser de trigo o uno de los otros granos. Y Dios le da un cuerpo de acuerdo a su voluntad, de a cada una de las semillas su propio cuerpo. De la misma manera, no toda carne es la misma carne, sino que hay una carne de hombre y otra carne de bestias y otra de peces y otra de aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de lo celestial es diferente y la gloria de lo terrenal es diferente. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. De nuevo, a una resurrección. No hay ningún rapto antes de la tribulación para sacar a las personas de la tribulación. No, después hablaremos del lugar de protección. No tenemos tiempo de cubrir esto el día de hoy, pero confunden el ir a un lugar de protección que unos pocos, a los cuales unos pocos van a ir. Voy a tratar de cubrir eso en el futuro, pero vamos a leer lo que dice aquí. Dice, así también es la resurrección de los muertos, es sembrada en corrupción, y esa es la verdad. Todo lo que es humano es corrupción, desaparece. Es levantado en incorrupción. Un ser espiritual. Ahora, esto también eh, desenmascara lo del rapto, porque nada en la Biblia, nada en lo que ha escrito el apóstol Pablo tiene que ver con ningún rapto secreto donde se llevan las personas al cielo secretamente como un ser humano físico y por tanto va usted a estar con el Señor para siempre. No, ese es un torcer de las escrituras porque nadie puede lograr esto a menos que sean resucitados de entre los muertos primero. Pero la primera resurrección de los santos no ha ocurrido. Y esa es otra historia totalmente diferente. Y, y nosotros tenemos que, si usted quiere saber eso, vaya a escuchar los sermones de Pentecostés y dónde va a ocurrir, porque va a ser a la final trompeta y lo vamos a ver aquí. Ahora, recordemos, el único lugar en la Biblia donde hay una última trompeta es en el libro del Apocalipsis, donde tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, sexta y la séptima trompeta. Y cuando la séptima trompeta suena, es cuando los muertos son resucitados. Esa es la final trompeta. Dice, así también es la resurrección de los muertos, es sembrado en corrupción, es levantado en incorrupción, es sembrado en deshonra, es levantado en gloria, es sembrado en debilidad, es levantado en poder. Y eso es verdadero. Todos nosotros que nos estamos haciendo cada vez más viejos, sabemos que nos estamos debilitando. Y como dice aquí, versículo 44, es sembrado un cuerpo natural, es levantado un cuerpo espiritual. Y no hay nada en el rapto que nos muestre que va a ser cambiado. Porque si hay un rapto antes de la tribulación, entonces eso ocurre antes de la resurrección. Entonces, ¿cómo puede eso suceder? No puede suceder. Y no va a suceder. Porque el rapto es un engaño. Vamos a continuar leyendo aquí.
Es sembrado un cuerpo natural, es levantado un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. En consecuencia, está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en una alma viva. Y eso es lo que él era. Su alma es todo su ser físico. El alma que pecare morirá. Ezequiel 18. Los animales también tienen almas. Cuando ellos mueren, también su cuerpo, su alma muere, desaparece su cuerpo. Entonces, Adán se convirtió en un alma viva, el último Adán se convirtió en un espíritu eterno. ¿Por qué? Porque Jesús recibió un cuerpo espiritual o recibió o un cuerpo celestial compuesto de espíritu. Así es como lo podríamos definir. Pero pongamos atención a lo que dice aquí en el versículo 40 y 46. Dice, sin embargo, lo espiritual no fue primero, sino lo natural. Luego, lo espiritual. Ahora, va a mostrar, dice, el primer hombre es de la tierra, hecho de polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo. Y como es aquel hecho de polvo, así también son todos aquellos que son hechos de polvo. Todos los seres humanos son iguales. Tenemos carne, tenemos partes físicas en nuestro cuerpo que lo hacen funcionar, tenemos una mente que tiene el espíritu de Dios, del hombre en él, y lo que nosotros necesitamos es el espíritu de Dios, que venga de Dios, que viene a través del arrepentimiento y el bautismo y la imposición de manos. Y eso nos prepara para crecer en gracia y en conocimiento y en amor y para prepararnos para lo que Pablo está hablando aquí, para la resurrección de los muertos. Y cuando usted sea resucitado entre los muertos, usted será compuesto de espíritu. Cada parte de usted será espíritu. Y entonces ya habrá sido usted nacido de Dios, nacido del espíritu. Y todo eso es lo que, eso amarra con todo lo que habíamos estado estudiando acerca de Juan, en Juan capítulo 3. Entonces, en consecuencia, como está escrito, el primer hombre Adán, no, perdón, versículo 47, el hombre es de la tierra, hecho de polvo, el Señor hombre es del Señor del cielo. Así es de que si usted ha nacido de nuevo, ya no puede ni debería tener un cuerpo físico. Muy claro, muy claro. Como es aquel hecho de polvo, así también son todos aquellos hechos del polvo. Y como es el celestial, así son todos aquellos que son celestiales. Así que cuando un protestante le diga, yo ya soy nacido de nuevo, hay que preguntarle, ¿tienes un cuerpo espiritual? ¿Tienes una mente espiritual? No, no. ¿Tienes un cuerpo físico? Sí. ¿Estás sujeto a la muerte? Sí. Entonces no has nacido de nuevo. Versículo 49. Y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial. ¿Quién es el celestial? Cristo. Versículo 50. Ahora digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden. Y esto es lo más fuerte que podemos tener en el griego, que es imposible. No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción, sino que tiene que ser dado a nosotros mismos por Dios. Versículo 51. He aquí, les muestro un misterio. No todos dormiremos. Y eso es lo que habla en 1 Tesalonicenses 4. Aquellos que estemos vivos, cuando todos aquellos que sean resucitados entre los muertos, que nosotros también seremos transformados. Y los ángeles
vemos como dice en Mateo 24, tomará a todos que sean transformados y resucitados al mar de vidrio y donde va a estar Jesucristo y van a estar todos los santos resucitados. Dice, aquí les muestro un misterio. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados. En un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta. Esta es la séptima trompeta del Apocalipsis, porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Así es de que todos aquellos que están diciendo que ya son nacidos de nuevo, hay que preguntarles si ya son inmortales, si todavía son carnales, si ya han sido transformados. Bueno, a lo mejor han tenido un cambio de mente, pero si no han recibido el Espíritu de Dios, ¿verdad? No han nacido de nuevo, porque este Espíritu Santo de Dios son las arras del Espíritu. Porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad, que viene de Dios. Versículo 53, y esto mortal debe vestirse de inmortalidad, que también viene de Dios. Ahora, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que está escrito: la muerte es tragada en victoria. Y ahí está. Ahora, a través de todo esto, no hay nada que diga acerca de un rapto. La palabra no aparece en la Biblia. Y eso es simplemente una creación de la imaginación de los teólogos que que viene desde 1830. La muerte es tragada en victoria, versículo 55. O muerte, ¿dónde está tu aguijón? O tumba, ¿dónde está tu victoria? Ahora, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean a Dios, quien nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces, mis hermanos amados, sean firmes, inamovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo no es en vano en el Señor. Entonces ahí tiene usted el panorama completo de que nunca va a haber un rapto secreto que tome lugar antes de la resurrección. De hecho, cuando usted lee las Escrituras, nos muestra que va a haber muchos santos que van a ser martirizados durante la resurrección. Entonces, ¿cómo va a haber muchos santos martirizados durante la resurrección si son raptados al cielo antes de la tribulación? Es un engaño, es un engaño. Y todos los protestantes están en la tierra del engaño. Pero ¿quién puso esto? Satanás, el diablo. Otro Jesús, otra salvación, otra cosa que es diferente y contraria a la palabra de Dios. Así es que si alguien le pregunta a usted, ¿va a estar usted en el rapto, hermano? Le puede decir usted, no, gracias. El rapto no es escritural y es un engaño. Nosotros estamos viendo, anticipando la resurrección de los muertos a la última trompeta, donde Cristo regrese y entonces lo vamos a encontrar en las nubes. Así es de que esta es la verdad del rapto, un engaño.